sus alrededores. Vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito sobre nuestro portafolio, ¿no? Cuáles son nuestras soluciones, qué es Aspel SAE, cuál es su definición, sus principales funcionalidades, promociones Aspel, también tenemos promociones Aspel para ustedes. Y el último tema que va a estar a cargo de la ingeniera Emilia Orantes, bueno, pues es sobre carta aporte con Aspel SAE, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos como marca? Recordemos que como marca somos una empresa 100% mexicana, líder en el software administrativo y que tenemos más de pues, 30 años de experiencia en el software, ¿no? De esta parte, que atendemos a más de 1 millón de pymes. Nuestro portafolio está diseñado para atender las necesidades de las pymes. Contamos con una estructura comercial de distribuidores en los cuales, bueno, contamos con más de 300 distribuidores certificados y más de 6,000 distribuidores directos. Trabajamos también con mayoristas, son los centros de empresas que se dedican a la distribución de cómputo, y también contamos con centros de capacitación en el interior de la República. Como les comentaba, una de nuestras principales cuentas está precisamente en Chiapas y son nuestros amigos de Más PC, quienes obtienen el nivel o el modelo más bien comercial de integrales, es decir, son distribuidores que constantemente se están certificando y dentro de nuestra jerarquía es el que tiene el nivel máximo, ¿no? Que es el integral. Dentro de nuestro portafolio podemos clasificarlo de 3 formas. Unos que están diseñados para la facturación, otros que están diseñados para la administración y por último, uno para la producción. Dentro de los que se encuentran en la facturación, encontramos lo que es Aspel Facture, Aspel Caja, Aspel SAE. En el entendido de la administración, bueno, pues sería lo que es Aspel Banco, Aspel COI y Aspel NOI. Son como que de los que entren en la administración para llevar la nómina, para llevar la contabilidad, para llevar el control de nuestros movimientos bancarios, que también, bueno, de alguna manera nos permita llevar una conciliación bancaria de manera correcta. Y por último, y no menos importante, tenemos a Aspel Prod. Aspel Prod, pues nos permite llevar todo el control de fabricación, desde de la materia prima hasta el producto terminado, ¿sí? Ahora, hay otros servicios en la nube que nacieron en la nube o que son complementos. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser que con una integración que tengan con el portafolio que ya les mencioné, pues podremos obtener mayores beneficios, ¿de acuerdo? Aspel ADM, al igual, nos permite llevar lo que es el control de compraventa, facturación, y podemos acceder desde cualquier dispositivo móvil. Esa es una ventaja. Entonces, prácticamente, si nosotros queremos movilidad, Aspel ADM nos puede funcionar. NOI Asistente es una app que nos permite llevar el control de asistencia, de registros de asistencias. Adicionalmente a eso, nuestros colaboradores pueden enviar solicitudes tanto de permisos, vacaciones, inclusive una incapacidad programada. En la integración con Aspel NOI, pues también nos puede facilitar al momento de realizar nuestra nómina, ¿sí? Porque ya tenemos todos los registros de asistencias e inclusive si tienen faltas para empresas que manejan tipos de bonos, por ejemplo, de puntualidad, bueno, con el registro que tenga el colaborador, pues podemos validar si efectivamente ese colaborador está sujeto a otorgarle el beneficio del bono. Si manejan horas extras, en fin, todo lo que tenga que ver con los registros de los colaboradores, lo podemos hacer a través de Aspel NOI Asistente. Aspel Espacio va dirigido para aquellas empresas que requieran resguardar información en la nube, e inclusive puede ser pues información que puedan compartir a su personal, como manuales, procedimientos, algunos comunicados, ¿no? Entonces, políticas, en fin, todo lo que puedan tener acceso lo pueden hacer. También de manera contable, por llamarlo así, lo utilizan los contadores porque es una herramienta en la cual su cliente puede subir los XMLs para que ellos posteriormente puedan hacer esa descarga
y llevar a cabo su contabilidad. ¿De acuerdo? Por último, tenemos Aspel Nube. Aspel Nube es un servicio que se contrata a través, se contrata a través de nosotros, pero es por Amazon, son servidores virtuales y está dirigido pues para aquellas empresas que adicionalmente que quieran almacenar información o resguardar, pues lo usan usuarios que tienen más de una sucursal, ¿no? Entonces está diseñado para sucursales, para que puedan tener acceso a la información de otras sucursales, aun cuando no se vaya de manera física, ¿de acuerdo? ¿Qué es Aspel SAE? Aspel SAE es el sistema administrativo que nos permite controlar pues todo el ciclo de compra-venta de nuestra empresa. También esto lo podemos hacer a través de los distintos módulos que contiene, como es el módulo de inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, proveedores, cuentas por pagar, y de alguna manera también nos permite llevar un mejor control para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace nuestro Aspel SAE. Adicionalmente a ello, con nuestra nueva versión, pues se incorporaron algunas tiendas en líneas, ¿no? Como es Claro Shop, como es Mercado Libre, como es Amazon, y en el último reinstalable que está próximo por liberarse, vamos a tener lo que es el tema de la carta aporte, que es el tema principal de esta capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, como le comentaba, entre las principales funcionalidades, pues adicional a las facturas, podemos elaborar adendas y complementos, establecer permisos, es decir, para que cada área o departamento tenga el acceso a ese módulo, por ejemplo, el almacenista, el inventario, el facturista, el módulo de facturación, tal vez de pedidos, ¿no? Consultar y operar desde la app de móvil, generar consultas de reportes, ¿no? Insisto, para la mejor toma de decisiones, emite documentos de compra-venta, controla costos, en fin, esos son como que de las principales funcionalidades, ¿sí? Entonces, promociones ya para concluir, tenemos el beneficio de otorgarles 30 días sin costo de cualquiera de nuestras soluciones del portafolio. Inclusive, si están interesados en probar Aspel SAE, pues con todo gusto, le podemos otorgar 30 días sin costo en suscripción. Esto quiere decir que ustedes van a poder timbrar de manera ilimitada para las 99 empresas o RFCs y para los usuarios que ustedes requieran, ¿sí? Adicionalmente a eso, también contamos con un beneficio exclusivo para contadores, el cual incluye 3 licencias, es decir, vamos a obtener 90 días por cada uno de estos sistemas, tanto de COI como de NOI y Facture. Es un licenciamiento igual en suscripción por 3 meses y que para el tema de Facture va a poder timbrar de igual manera, de manera ilimitada para las 99 empresas o RFCs. ¿Qué requisitos necesito? Que nos compartan lo que es copia de su constancia de situación fiscal en caso de que sea despacho, identificación oficial, su INE, su cédula profesional, CUR y algunos datos de contacto como es teléfono y correo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los requisitos que necesitamos. Al término de esta plática, si alguno de ustedes está interesados en adquirir cualquiera de estas 2 promociones, pues con todo gusto nos pueden hacer llegar sus datos y le daremos el seguimiento. ¿De acuerdo? De mi parte es todo. Esos son mis datos de contacto si gustan tomarlos también, y si no, a través del contador Manuel o nuestros amigos de Más PC. Gracias por su atención y le cedo la palabra al ingeniero Emilio. Bueno, no sé si ya está aquí el ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Ok, ingeniero, vamos a hacer un pequeño comentario, ya que vamos a estar de lleno a lo que es el CFDI. Como sabemos, y vamos a estar como sabemos que es el CFDI de traslado, ya vemos que es un documento fiscal que sirve para amparar la propiedad de las mercancías que refiere al transportar por la vía de terrestre dentro del territorio nacional. ¿A partir de cuándo entra esta obligación? Bueno, esta obligación entra a partir del 1 de junio de 2021, ¿sí? Y hay un cambio que hubo ahorita con la Canacar, de una prórroga, y también quería ver
otro comentario que yo personalmente quería comentar es que quien debe emitirlo, que es el uso obligatorio para el contribuyente que realice el transporte de bienes de mercancía en territorio nacional. Bueno, esos 3 puntitos son los que yo quería comentar, ¿sí? Y para que ya entremos de lleno acá con la ingeniero Emilia Orantes, que es la experta que nos vamos a hacer el taller, va a ser un taller práctico, es teórico práctico, y tenemos para que cualquier pregunta que quieran hacer, no se queden con la duda, porque es el momento en que podemos, ahora sí como les digo yo cuando estamos con los ponentes, explotemos el ponente para sacar todas nuestras dudas y no quedarnos con esa idea de que no pregunté, me quedó una pena, me dio pena que lo quieran que no sé, o mi pregunta es muy sencilla y pueden reír de mí o burlarse de mí. Acuérdense que en la práctica y en los cursos, la pregunta más sencilla o más inocente a veces es la que todos tenemos el problema. Bueno, para dar ya inicio a esta charla de carta aporte, vamos, te los dejo con la ingeniero Emilia Orantes. Adelante, ingeniero, cámaras y micrófonos. Gracias, contador. Voy a compartir mi pantalla. Si me confirman si sí la alcanzan a ver. Es correcto, se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues primeramente me presento, soy Emilia Orantes, gerente general de la empresa Centro de Servicio y Tecnología más PC. Ahorita no voy a abordar tema teórico, legal ni fiscal, ya hizo por ahí unos comentarios el contador Manuel, sino nos vamos a enfocar un poco más a la cuestión del instructivo del llenado, porque al final, más allá de lo que tenemos dudas sobre si aplica o no aplica, sí es importante conocer qué campos van a ser obligatorios o qué información vamos a necesitar para empezar a preparar la documentación que necesitamos tener para para que emitamos nosotros, si en dado caso nosotros somos los que tenemos que emitir carta aporte o en dado caso si somos una empresa de autotransporte. Okay. Entonces, pues como ya sabemos, y comentó ahorita el contador, es un comprobante que nos va a servir para acreditar el transporte de bienes y mercancías. Y puede ser de 2 tipos, puede ser de ingreso o puede ser de traslado, dependiendo de la figura. Hasta donde sabíamos, tenía que entrar el día 30 de septiembre obligatoriamente, sin embargo, ya nos enteramos que hubo una prórroga y creo que es el día 1 de enero de 2022. Vamos a saber más en el proceso. ¿Y quiénes pueden emitir carta aporte de traslado? La o el propietario de los bienes o mercancías que requiere trasladar su mercancía por carreteras federales a otra locación en sus propios medios de transporte. ¿Y quiénes pueden emitir ese CFDI de ingreso? Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte. Aquí, nada más para recordar, el transporte de mercancías se puede hacer por diferentes medios, por autotransporte, por marítimo, ferroviario o aéreo. Para efectos de este webinar vamos a tocar sobre todo aquello que tiene que ver con el autotransporte, ya que son los casos que más nos van a concernir a nosotros como contribuyentes. Es muy importante esto, que entendamos esto, aunque todavía tenemos duda, dado que muchos de nosotros no nos dedicamos al transporte, pero sin embargo tenemos que tener, como que el conocimiento de qué personajes son, ya sea porque a mí me entreguen mercancía y yo voy a hacer alguna figura que tiene que estar dentro de esta carta aporte. Para el comprobante tenemos 2 personajes, que es el emisor y el receptor, y el emisor va a ser la persona que emite el comprobante y traslada la mercancía. Y el receptor va a ser la persona que recibe la mercancía. En el caso de una carta aporte tipo traslado, puede ser uno mismo. Entonces aquí ya la autoridad nos dice desde el principio que si el
es un tipo traslado y es para mí, o ya sea que porque voy por traslado producto a otra sucursal de Tuxtla Comitán, Tuxtla Tapachula, entonces puedo ocupar el RFC genérico. O ya sea porque puedo ser dueño de la mercancía, contrato a un transportista, que en este caso es el RFC, en ese caso el receptor es el RFC dueño de la mercancía y se utiliza un CFDI de ingreso. El remitente es la persona que envía la mercancía. El destinatario es la persona que recibe la mercancía. Aquí es importante entender, puede que estas dos personas sean también emisor y sean también receptor. El operador es el conductor que traslada la mercancía. El propietario es el dueño del medio de transporte. El arrendatario es la persona que arrenda el transporte y el notificado es la persona que recibe la notificación de llegada de la mercancía. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros entreguemos producto a nuestros clientes, va a ser muy importante preguntar quién va a recibir la mercancía. Hasta donde he leído, la autoridad lo que indica, no nos exige que tenga que nombrarse el nombre específicamente del encargado del almacén o del encargado de la tienda. Nos deja que pongamos el RFC y la razón social de la empresa que va a recibir la mercancía. Pero sin embargo, tal vez para efectos de control nos lleguen a solicitar esa información como que más, un poquito de manera más detallada. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las diferencias entre un CFDI tipo ingreso y un CFDI de traslado en una carta aporte? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una factura, un CFDI normal. Como ustedes saben, tiene que llevar los requerimientos de quien emite el RFC, el régimen fiscal, y como datos obligatorios, la persona a la que se le está facturando y los datos fiscales, que es el folio fiscal, la UID, la fecha del documento, y dentro del cuerpo de la factura tiene que llevar la descripción del producto o servicio, su código de producto o servicio, su clave unidad, todo esto referente al SAT y sus desglose de impuestos correspondientes. Este es un CFDI normal. Ok, para efectos de la carta aporte, aquí tiene varios cambios. Un CFDI de ingreso puede llevar como método de pago PUE o PPD, dependiendo si damos crédito o es un pago de contado. En el caso de un CFDI de traslado, este atributo no existe. ¿Qué significa? Que en... También. Entonces, que en el caso de esta opción, forma de pago, no debe de existir dentro de un CFDI de traslado. Tenemos una pregunta. Okay. En el caso de... el tipo de comprobante debe indicarse que es un tipo de comprobante de ingreso y en el caso de un CFDI de traslado tiene que indicarse la letra T que corresponde a un traslado. En el valor total del servicio, es decir, lo que se está facturando como tal, en el caso de un CFDI de ingreso se debe de facturar el servicio como tal de transportación y tiene un valor. En el caso de un CFDI de traslado va a tener un valor 0. Esto significa que aquí va a haber un subtotal y va a haber un total para un CFDI normal, un CFDI de ingreso. En el caso de uno de traslado, debe de ser un 0 para el total, y ya en el caso de nuestra moneda va a llevar un valor del catálogo MXN para el caso de nuestro país, y en el caso del CFDI de traslado llevará 3X.
Forma de pago, que ya lo habíamos comentado, método de pago, que esos tienen que existir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en CFDI de traslado hay campos que no tienen que llevar porque efectivamente no aplican. El importe del servicio, en el CFDI de ingresos sí existe, en el de traslado debe ser 0. Valor unitario del servicio de transportación, aquí es lo que les comentaba, para un CFDI de ingresos, y como estás facturando el servicio de transportación como tal, entonces debe haber un valor, pero en el caso de un CFDI de traslado no existe ese valor. La descripción del servicio, en este caso, aquí, por ejemplo, en el caso de un CFDI de ingreso, vamos a indicar aquí el nombre del servicio que nosotros estamos indicando. Si ustedes recordarán, este debe de cumplir con ciertos requerimientos. Debe llevar una clave producto o servicio y debe llevar una unidad como tal, una unidad SAT. Lo mismo va a pasar con el caso de nuestro servicio cuando estamos en un CFDI de ingreso. Cuando estamos en un CFDI de traslado, aquí llevará la descripción del producto que estamos nosotros transportando y debe también llevar el código de producto servicio SAT y la unidad de producto servicio SAT. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Para el caso de un CFDI de ingresos, como aquí lo que estamos indicando es el servicio de transportación, más adelante vamos a ver que debe desglosarse el tipo de producto que se está llevando. Y ese tipo de producto debe de cumplir también con el código producto SAT y con la clave unidad SAT. Para un CFDI de traslado, nosotros podemos indicar, como estamos indicando desde la descripción el producto y le estamos indicando el código de producto o servicio y la clave unidad SAT, entonces ya no va a ser necesario detallarlo en la sesión de mercancías, sección de mercancías, perdón, que nos pide el complemento carta aporte. Sí va a haber otros datos que tenemos que poner, pero en este caso, como ya lo estamos indicando aquí en la carta aporte, desde el principio ya no nos los exige para que lo detallemos. Sin embargo, para un CFDI de ingresos sí. Aquí como estamos indicando el servicio, que es el servicio de transportación, sí le tenemos que decir qué estamos transportando, que no es por lo que nos están pagando este servicio. No sé si sí fue clara ahí la explicación de lo que estaba, de la diferencia entre la descripción de las mercancías o la descripción que nosotros tenemos que indicar en un CFDI de ingreso y un CFDI de traslado. Tenemos una pregunta. Ok. Ok. Ahora, en base al instructivo de llenado, esta parte la voy a pasar rápido porque realmente es algo más, ya más de configuración. En la sección del comprobante, permítame tantito. Ok, disculpen. En la sección del comprobante, esto ya sabemos que los sistemas tienen que indicarnos que la versión del CFDI es 3.3, que en el subtotal, ya anteriormente lo vimos, debe llevar un valor el servicio de transportación y en el CFDI de traslado un valor 0. Los requisitos de moneda, en el CFDI de ingresos debe llevar un valor de este catálogo y en el CFDI de traslado estos tres valores, estas 3X. Lo mismo que el total. Ahora, es muy importante que identifiquemos qué campos son obligatorios y qué campos no son obligatorios para la carta aporte. En este caso, para la parte de sección comprobante, moneda y total sí deben de existir de manera obligatoria. En la sección de receptor, el RFC, ya sea porque es una empresa de autotransporte que está haciendo los servicios de transportación o porque es un CFDI de traslado, nos dice que si se trata de envíos propios, lleve el RFC genérico y estos sí son datos obligatorios. Lo mismo que el uso de el uso del CFDI también debe ser obligatorio para
el complemento carta aporte. Ahora, en cuanto al tipo, a la versión del complemento, que es 1.0, también es obligatorio. Esto tiene que ir por default ya en la configuración. Y aquí es muy importante que ya empieza lo que es la carta aporte. Nos pide que indiquemos si se trata de un transporte internacional. Si es sí o es no, esos son los dos valores que debemos indicar. Normalmente, me imagino que para la mayoría del caso de los asistentes será un no. Para el caso de que digan sí, debemos también considerar estos campos. ¿Cuáles son los campos de entrada, salida de mercancía y el dato de vía entrada, salida de la mercancía? Como nos vamos a quedar con que es no para poder avanzar con los campos a los que le debemos darle más prioridad. Entonces, recuerden, el primer dato obligatorio es indicar si es transporte internacional, sí o no. Son los dos campos que se requieren poner. Empezamos con la sección de ubicación. Esto es importante, lo que estamos aquí marcando. Para el caso de transporte deben existir al menos dos, el origen y el destino. Para el caso de ferroviario y marítimo me parece que existe lo que se llaman tipos de estaciones. Entonces puede ser que en el caso de ferroviario existan más de dos. Entonces, por cada estación que tenga que pasar, se debe de indicar según el tipo de llenado. Como les comenté al principio, nos vamos a enfocar en el caso del autotransporte. Entonces, este primer campo es una sección de ubicación. Aquí nos pide el tipo de estación y la distancia recorrida. Si ustedes se dan cuenta, este campo no existe en el autotransporte federal, por lo tanto lo podemos dejar, no es necesario que lo contemplemos. Esta parte sí tenemos que indicarla. Sección origen. Aquí nos pide que indiquemos un folio compuesto por el acrónimo OR seguido de 6 dígitos. Seguido de 6 dígitos asignados por el contribuyente que emite el comprobante. Y esto solo será llenado si se llena previamente el campo cantidad transporta. Nos pide también el RFC del remitente, es decir, de quien lleva las mercancías. El nombre del remitente, persona física o persona moral. El número de identificación o registro fiscal y residencia fiscal del remitente. Y estos dos solo se van a ocupar en caso de que el remitente sea extranjero. Para el CFDI de traslado también nos pide el RFC remitente y el nombre del remitente. Y si se dan cuenta, aquí nos dice una leyenda. Si el emisor es el mismo del remitente en un CFDI de traslado, se puede omitir. Lo mismo que el nombre del remitente. En la sección de, seguimos con la sección de origen, el número de estación, nombre de estación, navegación, tráfico y altura. Bueno, si se dan cuenta estos, no nos los pide para el caso de autotransporte federal, pero sí nos pide de manera obligatoria la fecha, hora, salida en la que está saliendo nuestro transporte del lugar de origen. Y este es un campo obligatorio y tiene que indicarse así: año, mes, día, hora, minuto, segundo. Entonces ese es el primer valor. Aquí les recomiendo que tomen nota. Ese es el primer valor obligatorio que tenemos que empezar a considerar si nosotros vamos a emitir carta aporte, indicar la fecha, hora de salida del transporte. A lo mejor no pueda ser exacto, pero pues sí podemos tratar de que sea lo más aproximado posible. Sección destino. Igual, si existe este campo cantidad transporta, debe de indicarse la ID de destino.
Es decir, que es un folio compuesto por el acrónimo DE, seguido de 6 dígitos, asignados por el contribuyente que emite el comprobante. Y también nos pide el RFC del destinatario y el nombre del destinatario. Si se dan cuenta, aquí nos dice que emitimos persona física o persona moral, es decir, la razón social. Y los últimos dos campos, pues también solo se ocupan en dado caso de que el remitente sea extranjero, es decir, a quien le vamos a entregar las mercancías. Igual que en la sección origen, nos pide número de estación, nombre de estación, navegación tráfico. Los primeros dos no aplican para el autotransporte federal, pero sí para el ferroviario y me parece que para el aéreo. Y en el caso de navegación, tráfico, altura y cabotaje solo aplica o es exclusivamente requerido para cuando se transporta vía marítima. Que sí nos pide de manera obligatoria la fecha, hora programada de llegada, indicada igual en año, mes, día, hora, minuto, segundo. Exactamente la misma estructura que la anterior. Entonces aquí, más o menos, nosotros tenemos que considerar aproximadamente cuánto tiempo se va a llevar en que nuestra mercancía sea trasladada al lugar de destino. Ok, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Si tienen dudas, la escriban en el chat con confianza, por favor. Sección domicilio. Aquí indicamos el domicilio de origen y destino de los bienes o mercancías. Ya ven que anteriormente les dije que en el caso del autotransporte por lo menos tienen que existir dos, que es el origen y es el destino, dos ubicaciones. Bueno, en el caso del autotransporte lo que nos piden es esta referencia. En la calle sí es obligatorio indicar en la calle del lugar donde está saliendo o a donde va a llegar nuestra mercancía. Número exterior, número interior. Colonia, ojo aquí. En colonia no vamos a indicar colonia centro, colonia Los Laureles, no vamos a indicar ninguno de esos. Vamos a tomar un valor del catálogo de cartaporte. Entonces aquí se tiene que indicar ese valor correspondiente al origen y al destino. Lo mismo en la localidad. Se va a indicar el código o clave que se indique dentro del catálogo de localidad. En referencia van a ir las coordenadas del lugar de origen y lugar de destino. Esto lo podemos sacar desde Google Maps. El municipio, por ejemplo, en nuestro caso Tuxtla Gutiérrez, si es que todos se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, no vamos a indicar el nombre del municipio, sino el valor correspondiente a Tuxtla Gutiérrez dentro de este catálogo. Entonces, también nos pide país. Aquí me faltó estado, porque sí nos pide estado. Lo pide también no como dato obligatorio, pero sí lo pide. Y nos pide que también lo tomemos del catálogo que se llama así, catálogo C, estado. Y en el caso de país, sí nos pide de manera obligatoria que pongamos el código correspondiente a país. Y lo mismo nos pide código postal del catálogo de código postal. Si se dan cuenta entonces, para la sección domicilio de origen y de destino, necesitamos nosotros obligatoriamente calle y país y código postal para que sepamos por lo menos estos datos de manera obligatoria. Entonces, si nosotros somos los que vamos a emitir la carta aporte, pues ya sabemos que va a ser como que consecutivo, porque sabemos de qué lugares está saliendo. Para el dado caso del destino, no siempre será posible saber de dónde sale. Entonces, sí tenemos que indagarnos exactamente, pedirle a nuestro cliente, si es que le vamos a llevar a nuestro cliente, en dónde está su código postal, para poder hacer el envío. Sección mercancías. Aquí en la sección mercancías, nos piden ciertos datos, también hay que ver qué datos son obligatorios. Peso bruto total, es decir, cuánto pesan en total mis mercancías.
Para el dado caso del autotransporte no existe. Creo que lo maneja para el ferroviario y para el marítimo. Unidad peso, peso neto total. Estos dos primeros no son obligatorios para el transporte federal. Pero ¿qué sí es obligatorio? El número total de mercancías. Es decir, cuántas cajas, cuántas piezas, depende más del embalaje en el que se vaya empaquetado nuestro producto. El cargo por tasación, importe pagado por la tasación de la mercancía, es decir, más o menos cuánto vale aproximadamente nuestro producto. Lo que es obligatorio para este campo es número total de mercancías. Y aquí ya empieza lo que es el detalle. Aquí nos pide que indiquemos bienes transportados. Es lo que les comentaba en la parte al inicio. Para el CFDI de ingresos, como estamos facturando un servicio de transportación, ahora me va a pedir que desglose cuáles son los productos que estamos transportando. Entonces me va a pedir, a ver, indícame cuáles son los bienes transportados. Entonces me pide que aquí le indique el bien transportado de acuerdo al catálogo producto o servicio. Y la clave CTCT es este es un valor que dice que corresponde al catálogo estándar para la transportación de productos. Es un código comodín para la transportación de productos y lo vamos a encontrar en el catálogo, en el catálogo clave producto STCC, perdón. Y si se dan cuenta dice que va a ser requerido únicamente para el transporte ferroviario. Y ahora sí nos dice, ahora descríbeme las mercancías. Entonces, en la descripción de nuestro CFDI de ingresos, aquí nosotros en un CFDI de ingresos estamos indicando servicio de transportación por 1,500 pesos. Pero aquí ya voy a detallar qué estamos transportando. Estamos transportando 50 equipos de cómputo. Entonces, estos 50 equipos de cómputo que nos va a pedir aquí corresponden ya a esta sección de mercancías, que es donde dice descríbeme qué estás llevando. Ahora, en el CFDI de ingresos va a detallarse. En el CFDI de traslados, como nosotros aquí ya indicamos 50 equipos de cómputo con un valor de 0 porque es lo que se está transportando y ya se indicó su código SAT y su unidad SAT, entonces ya no estoy obligada a detallarlo en la descripción de la carta aporte en esta sección porque ya estamos indicándolo previamente en la descripción del comprobante. Por eso dice, si el campo bienes transportados se omite, también de este campo deberá omitirse. ¿Por qué? Porque la descripción ya la estamos indicando con anticipación. Cantidad de las mercancías, cuántas piezas, clave unidad, tiene que llevar un catálogo de la clave unidad dependiendo del tipo de producto, la descripción de las mercancías, que es lo que nos decía, y la unidad de medida propia de las mercancías. En ingresos, entonces, sí se debe de indicar, y en el CFDI de traslado nos dice, ya lo indicaste antes, ya no te obligo en este momento. Pero si se dan cuenta aquí sí ya nos pide indicar unidad de medida propia de las mercancías, ya nos pide que indiquemos si se trata de caja, de pieza, de bolsa, de contenedor, según el embalaje que se esté llevando. Esta parte sí es obligatoria para muchos, es decir, ahora sí, ya te dije nada más, descripción ya no era necesario que me lo pusieras, pero aquí sí, necesito que me indiques cuáles son las dimensiones de tu embalaje. Longitud, altura y anchura en centímetros o pulgadas separados por una diagonal, es decir, 1 metro diagonal, unos 50 metros diagonal, perdón, sería 100 centímetros diagonal, 150 centímetros diagonal, 100 centímetros diagonal, indicando esta estructura, longitud, altura, anchura. Entonces, muchas veces no estamos acostumbrados nosotros cuando transportamos nuestras mercancías a indicar estos valores. En autotransporte me parece que sí es obligatorio, pero nosotros si no nos dedicamos a esto no lo ponemos.
Material peligroso, indicar si es material peligroso o no es material peligroso. Y dependiendo de esto es que se llenan los siguientes 3 campos. Clave, material peligroso, embalaje y la descripción del embalaje. Y si es no, pues obviamente los vamos a omitir. ¿Estos de dónde van a salir? También del catálogo de carta aporte, del catálogo SAT de carta aporte específicamente, catálogo material peligroso, tipo de embalaje, y también aquí es tipo de embalaje dependiendo del código que nos haya indicado el material peligroso. Obligatorio peso en kilogramos de nuestras mercancías. Este sería por producto. Nos pide también valor de mercancías. Este, si se dan cuenta, no es obligatorio, queda libre, porque pues no siempre nos va a convenir que la autoridad o quienes revisen nuestro producto sepan el monto exacto de lo que vale nuestro producto. Moneda puede contener un valor del catálogo. Y si este producto viene de del comercio exterior, es decir, a lo mejor usamos un complemento de comercio exterior, entonces sí tenemos que indicar la fracción arancelaria y la UUID de comercio exterior. Si no es su caso, entonces lo vamos a omitir. Pero que sí es importante también que conozcamos el peso en kilogramos o mercancías. Permítame tantito. Disculpen la interrupción. Entonces les decía, peso en kilogramos, ese sí va a ser un dato obligatorio. Esta sección, Autotransporte Federal, esta sección vi un webinar creo que la semana pasada, en el que indicaban si esto era obligatorio para los que se dedican al traslado, es decir, los que trasladan de manera propia, que todos cumplan con esta parte de un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni que tampoco tengamos un permiso como tal. Pero entonces nos dice que esta sección estaba condicionada a que si el contribuyente que está emitiendo la carta aporte está realmente, ahora sí que es una empresa que se dedica como tal al autotransporte. Pero ¿qué datos nos pedirían aquí? El permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que viene del catálogo tipo permiso, y también el número de permiso, que viene también del catálogo. Bueno, este es un valor que obviamente nos da la misma Secretaría. Nombre de la aseguradora, y este sí es obligatorio. Este lo vamos a tener dependiendo de qué empresa es la que nos está asegurando el transporte, y el número de póliza seguro dependiendo del número de póliza. Estos dos son campos abiertos dependiendo de los valores que se hayan indicado. En la sección identificación vehicular, aquí nos pide que puede contener un valor del catálogo configuración vehicular. Ahorita les comento de cuál es este. Este dice que es un campo requerido para registrar la clave de nomenclatura del autotransporte. Y dice que lo debemos de tomar del catálogo configuración vehicular. Y aquí, en placa BM, tenemos que indicar el número de placa. Y solo debe de ir puros caracteres alfanuméricos, sin guiones. Aquí es sin guiones y espacios. Y este que dice año modelo BM se refiere al año del autotransporte. Este dato creo que no lo logramos cumplir la mayoría, salvo empresas que sí se dedican al autotransporte, pero estos dos toda unidad vehicular lo tienen, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que sí los tengamos a mano,
que regularicemos nuestras unidades, las que vamos a utilizar para transportar material y por cualquier situación que pueda requerirse, porque aquí todavía tenemos varias dudas sobre si va a aplicar esta sección o no para cuando se trata de unidades propias. Esta sección remolque, pues obviamente se trata de unidades grandísimas, las que meramente se dedican al autotransporte, y sin embargo, si se dan cuenta, sí son datos obligatorios para ese tipo de unidades. También aquí, en nuestro caso, no desconozco si a algunos de ustedes les aplicaría, pero en la mayoría me parece que no. Vamos con la sección operadores. Aquí, esto significa quién es el que opera nuestro transporte, es decir, quién lo va a llevar. Entonces, aquí vamos a necesitar el RFC del operador, su número de licencia, el nombre del operador, por lo menos esos 3 datos obligatorios. Me pregunta Rafael Benavides, usted habla de que se le debe colocar el peso total de la mercancía, pero si, por ejemplo, si una empresa realiza venta de ferretería, ¿qué aconseja? Pues, es que sí es un dato obligatorio, vaya, ese no deja de existir. Aquí me imagino que la pregunta va más enfocada a que muchas veces no contamos con el equipo apropiado para poder pesar ese tipo de mercancías. Entonces, si no tenemos con qué pesarlo, me imagino que muchas veces sí la misma descripción del producto indica cuánto pesa y sus medidas aproximadas. Entonces yo creo que podemos tomar de aquí el valor que puede venir en cada una de nuestras piezas y en base a eso ir sumando y lo que se vaya, lo que vaya pesando nuestras mercancías. Por ejemplo, aquí la carta aporte dice que debemos detallar, por ahí, viendo una de de los webinars que yo también he tomado, comentaban, oye, pero si yo llevo, ferretería, en tu caso, y llevas clavos de diferentes medidas, entonces no voy a poner clavo de 1.5 pulgadas, luego clavo de 2 pulgadas, luego martillo, porque van a ser muchas piezas, pero sí podemos nosotros como que indicar en una caja como tal que lleva producto de ferretería que corresponde a un mismo tipo de producto y pesar en su totalidad o calcular en su totalidad el peso de esa caja. Esa sería mi respuesta. No sé si a eso estaba enfocada o tenía o era enfocada a alguna otra situación. Y si me puede confirmar si le aclaré la duda. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, seguimos. La recomendación aquí con el operador es que sí tengamos al alcance quiénes son las personas que vamos nosotros a enviar a entregar mercancías o a no, para emitir la carta aporte, ¿no? RFC, número de licencia y nombre del operador. Estos 2 datos adicionales más, solamente en dado caso de que el operador sea extranjero. Sí nos pide también, al igual que en origen y destino de donde estaban las mercancías, nos pide, nos pide calle o de manera obligatoria, número exterior, número interior, colonia, localidad, referencia, municipio, no son obligatorios. Ahora, si se dan cuenta, lo mismo que anteriormente les comenté, no voy a indicar colonia, voy a indicar una clave del catálogo C colonia. Lo mismo que localidad y lo mismo que municipio. Aplica igual para estado, país y código postal. Entonces aquí, ¿qué es obligatorio que sepamos de nuestro operador? Su calle. ¿Dónde está? Estado, país y su código postal. Con el código postal rápidamente identificamos una ubicación, ¿no? Entonces yo creo que por eso nada más se quedan en que este sí es obligatorio, aunque no pidamos el resto de los datos de manera obligatoria. Eso sería con el RFC del operador.
En la sección propietario de la unidad sería también la misma situación. Lo único que cambia aquí es que ahora nos pide quién es el dueño de la unidad, RFC del propietario, nombre del propietario en este caso, los dos datos siguientes solo en caso de que el propietario sea extranjero. Y en la sección domicilio también nos pide lo mismo que un operador, la calle, número exterior, número interior, colonia, localidad. Y en todos estos datos, al igual, los obligatorios, ¿cuáles son? La calle, estado, país y el código postal. Todos igual de los catálogos correspondientes. Aquí me voy a saltar la parte de arrendatario porque la verdad es una figura que yo no comprendo al 100%, entonces pues ahí quedaré un poquito mal, pero sí me salteo a la parte de notificado. Aquí, como les comentaba en un principio, ¿quién recibirá la mercancía? Ya sabemos que será una persona. Entonces, ya yo creo hasta aquí, creo que queda nuestro libre albedrío si indicamos exactamente quién va a recibir la mercancía o dejamos como tal la razón social a la que se le está entregando la mercancía. ¿Y qué nos pide lo mismo? RFC del notificado y nombre del notificado. Los otros dos datos al igual que los casos anteriores, solamente que sea extranjero. Y también aquí nos pide la misma situación, su domicilio del notificado, la calle como dato obligatorio, estado, país y código postal. Entonces aquí es lo que les comentaba, si la autoridad lo quiere llevar bastante detallado el asunto, puede que en algún momento sí nos diga, sí, necesito saber quién recibe las mercancías, qué personal de la empresa recibe las mercancías, así que de manera específica y contar con todos estos datos. Entonces, si se dan cuenta, sí es una gran cantidad de campos. Yo creo que ya con eso tienen una leve idea de cuáles son los campos que vamos a requerir de manera obligatoria y que ya debemos empezar, a pesar de que tenemos prórroga, empezar a checar con qué cumplimos y con qué no cumplimos. Y pues esta sería la parte final de mi presentación. En este momento cederé la palabra al ingeniero Luis Alberto Velázquez para que él nos enseñe la parte práctica ya en el sistema ASPEL-SAE. No sin antes comentarles que ahorita, como ustedes vieron, yo les enseñé una parte nada más de lo que es el instructivo de llenado de campos obligatorios, campos condicionantes. Sin embargo, los quiero invitar el día primero, que será el día 10 de septiembre, este viernes a las 4, vamos a tener ya un webinar más detallado de carta corte que nos llevará aproximadamente 3 horas. Aquí en el chat les voy a dejar la liga de registro y ahí van a poder conocer el temario completo. Ustedes desean, es un curso gratuito y si ustedes desean registrarse sin ningún problema, adelante, nos encantará que nos acompañen para que con una persona experta ya en los temas fiscales y legales nos pueda ya resolver algunas dudas más que nosotros tengamos con respecto al tema. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Entramos a preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, alguna pregunta, dudas antes de entrar al llenado del formato ya dentro de la plataforma de ASPEL-SAE? Como bien sabemos, el no llenar bien la carta aporte tiene una infracción de acuerdo al artículo 83, fracción 12. No es pedir o acompañar documentación que ampare la emergencia en el transporte en territorio nacional. La sanción, de acuerdo al artículo 84, fracción 11, es de 760 a 14.710, la comprendida en la fracción 10ª del artículo 83. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas, algún comentario que quieran hacer para que antes de entrar al llenado de formatos o alguna duda que tengan con relación a cómo emitirlo. Pueden abrir su micrófono, el que quiera levante la mano, se le permite abrir su micrófono y cámara.
La ingeniero está. Ok. A ver, por ahí hay una pregunta, no sé si tengan. Sobre la ley, sobre lo que pregunta es sobre la ley de comunicaciones y transporte, sería ahondar un poquito más sobre la ley de comunicaciones y transporte para efecto del permiso, ¿sí? Los permisos se hacen directo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Ahí para que, donde tengan los contratos, contrato de prestación de servicio, documento de embarque, en caso sirva para demostrar la entrega y recepción de mercancía. Todo eso se tiene que hacer dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí mismo registra uno la placa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí mismo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en su artículo 2, nos habla de la carta aporte, ¿sí? El artículo 2, para efecto de esta ley, se le entenderá por carta aporte, es el título legal de contrato que entrega el remitente y la empresa, y su contenido se decidirá en cuestiones que suscite el motivo de transporte de las cosas. Contendrá la mencionada que sigue el código en materia de seguridad que surtirá para efecto de en la que se determine. Este trámite se hace en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En el caso aquí de Tuxtla, se hace ahí 35 de mayo, ahí está la secretaria. Bueno, ¿algún comentario? Si no hay comentario, para que entremos de lleno al caso práctico directo dentro de la plataforma de AFTELSAE. Gracias, contador. Entonces, le cederé la palabra directamente al ingeniero Luis Velázquez. Él es el gerente de soporte de la empresa y pues el encargado ya de darle la parte técnica sobre el llenado de la carta aporte. Adelante, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok. Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta sesión, al webinar en la presentación de emisión de facturas electrónicas con ASPEL, complementos a través de SAE 8. Vamos a ver la parte práctica, lo que conlleva en realizar cierta configuración para poder generar nuestro comprobante de ingreso y comprobante de traslado dentro del sistema de ASPEL SAE 8.0. Por ahí les comento que únicamente podemos trabajar esos tipos de comprobantes con la versión actual. Y ya se está trabajando para que el proceso del llenado de los campos libres que vamos a ver ahorita de manera manual sea ya de manera directa que lo traiga el sistema, pero ya están en ese proceso de adecuaciones para que pueda hacer el llenado de forma directa y ya no hacerlo la configuración de manera manual como lo vamos a llevar ahorita. Por ahí mencionaban que efectivamente hubo una prórroga. Esto iba a empezar a ejercer a partir del 30 de septiembre, pero pues las autoridades hicieron una prórroga y va a iniciar hasta en enero. Tenemos un lapso de ciertos meses para poder trabajar y aterrizar la parte de la complementación y configuración de estos tipos de movimientos, ¿no? Sabemos de que la autoridad está haciendo prueba y error, y como ellos tampoco no están al 100% en la configuración, entonces esas son las prórrogas que van generando para poder establecerlo ya en el próximo año, pero sí es un hecho de que se va a llevar a cabo. Entonces, viendo la parte teórica en el cual ya les explicaron lo que conlleva realizarlo dentro del sistema, vamos a empezar a conocer ciertos procesos. Ahorita les voy a explicarnos la configuración dentro del sistema, cómo se va a llevar a cabo de manera manual por el momento. Y vamos a hacer una simulación para poder llegar a hacer el llenado del proceso de un documento impreso, ¿no? En cuestiones de fiscal. Bueno,
Para empezar, el primer punto, nosotros debemos de tener cierta configuración. Antes de iniciar, les voy a compartir una carpeta en la parte, no sé si observan mi carpeta, observan mi pantalla más que nada de la carpeta. Okay. Sí, observan la pantalla de mi carpeta que estoy compartiendo. Sí, se ve completo. Sí, perfecto. Bueno, el primer paso que nosotros debemos de considerar para hacer el llenado y la elaboración de una carta aporte, tenemos que tener nosotros una carpeta de ciertos archivos que nos van a servir para hacer la elaboración del documento. Entonces, esa carpeta se los podemos proporcionar o se puede descargar desde el portal de Aspel SAE, aspel.com.mx. Entonces aquí voy a mostrarle en dónde debemos de tener alojado esa carpeta. La carpeta es un archivo comprimido que se descarga en el portal de Aspel. Entonces aquí debemos de tener dentro de la instalación del SAE en una carpeta que genera alojada una carpeta por default que es librerías y en otra carpeta que aloja la base de datos y todo el complemento que conlleva el uso del sistema. Aquí dentro de empresas se encuentra una carpeta que se llama comprobantes. En esa carpeta comprobantes existen 3 carpetas: las adendas, Nice Space y plantillas. Por ahí en la parte teórica les comentaban ciertas configuraciones que pueden trabajar en adendas, que son los complementos adicionales que debe de llevar el documento digital. Entonces aquí lo dejo dentro de adendas. Y aquí en adendas el archivo que nos comparten se llama complementos de carta aporte, versión 1, Autotransportes Federal. Al momento de exportarlo y descomprimirlo, nos contiene esta información. Contiene ciertos archivos generados en XML, que son la cadena original, la carta aporte, catálogo de carta aporte y eliminación de espacios en blancos en carta aporte. Estos 5 archivitos debemos de tenerlos configurados y anexados en la carpeta donde genera lo que es la librería. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer antes de generar el llenado de los campos que me piden, tengo que establecer estos elementos. Estos elementos los debemos de copiar, los 5. ¿Está? Al momento de copiar esos elementos, los voy a copiar. Al copiarlos, tengo que dejarlos en la carpeta que me deja por default la instalación de las librerías, que es los complementos que al momento que nosotros utilizamos el sistema de SAE. Entonces aquí los deja alojados dentro de archivos de programas x86 y está la carpeta de Aspel. Aquí en la carpeta de Aspel pues contiene todas las carpetas de los sistemas que tengamos instalados en nuestro equipo, sea cliente servidor o sea nada más servidor. Entonces aquí busco la carpeta de SAE 8 y dentro de SAE 8 estas son todas las librerías que hace la validación al momento de emitir un documento fiscal o un documento administrativo. Pues aquí genero y lo pego. Al momento de pegar, lógicamente yo ya lo tengo. Por reemplazo esos documentos y ya están aplicados acá. Versión 33, porque es versión 3.3 en la facturación que hace la validación y la parte de carta aporte. Una vez que ya tengo esos archivos generados, lo que yo tengo que validar es el siguiente punto. Regreso nuevamente, voy a darle para atrás. ¿Está? Okay. Vuelvo a estar dentro de la carpeta de complemento de carta aporte. El segundo paso va a ser abrir lo que es el complemento de carta aporte, Autotransporte Federal de 3.3, que es lo vamos a abrir en la parte que sea bloc de notas. Si nosotros contamos con un software en el cual lee XML, pues lo abrimos.
De lo contrario, lo edito en bloc de notas. Y al momento de abrir bloc de notas, me encuentro con esta estructura. Esa es mi estructura que se genera lo que es la parte de la adenda, un complemento. Entonces, por ahí pues muchos van a decir, bueno, toda esta parte estructura debemos de conocer lo que son comandos y etiquetas donde representan la validación ante las tablas de la autoridad. Acá lo que nosotros tenemos que ver es verificar la parte de transporte internacional. Nos mencionan por ahí que cuando ustedes vayan a realizar envío de mercancía fuera del territorio mexicano, entonces debe de tener una estructura que debe ser validada ante la autoridad. Y esa estructura se debe seleccionar lo que es transporte internacional, entrada, salida de mercancía y vía entrada, salida. También estos valores nos los considera una validación y los valores que se tienen que determinar acá se deben de respetar de acuerdo a una estructura. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una validación en cuestiones de mandar mercancía fuera del territorio mexicano y es internacional, nosotros tenemos que representarlo con el texto que diga sí. La primera letra en mayúscula debe de llevar acento y le indico la letra, la vocal. Sí, aquí yo estoy indicando que esa mercancía que voy a mandar fuera de la Ciudad de México va a ser una validación de transporte, porque es un transporte internacional. Entonces, ante la autoridad, esta validación que le estoy indicando me va a permitir ahora sí, la autoridad o la autorización para poder hacer la salida de la mercancía. Entrada de salida de mercancía. En esta parte de la entrada de salida de mercancía hay una validación que se encuentra dentro de un archivo de Excel donde validamos de acuerdo al catálogo. Si es internacional, representamos lo que es el 03. Si es local, representamos el 02. Entonces, esas validaciones están consideradas dentro de un catálogo. Nosotros no las tenemos que ingresar inventándolas, sino existe un catálogo que tiene esa validación. Entonces, acá lo único que tenemos que verificar es que cuando nosotros tengamos una validación que es internacional, yo debo de modificar la plantilla. La plantilla va a ser determinado en base a este valor. Sí, y si no es internacional, pues se representa simplemente no. Va especificado con no, y aquí ya no le indico nada. Queda totalmente como estaba. Solamente le indico que no voy a mandar mercancía de manera internacional. Ese es el primer paso a modificar para poder hacer uso de la carta aporte de manera manual. Voy a cerrar. Una vez que ya esté configurado el primer procedimiento, que solo modifico indicando sí o no, y de acuerdo a la mercancía, al catálogo del SAT que se indica 03, 02, se especifica acá. Le voy a dar cerrar, no voy a guardar cambios, especifico. Esa es mi primera modificación que tengo que hacer para que se tenga en la validación. Se va a especificar de esa manera. Ahora, el segundo proceso que debo de hacer es sobre este contenido que tengo acá, que son los complementos SAT, los debo de abrir. Vamos a abrir, le voy a dar editar. Y en esta opción de editación me va a visualizar y mostrar la información. Aquí me dan las instrucciones a seguir para que yo pueda hacer el movimiento que me está indicando acá, copiar el texto. ¿Qué necesito? Primero, pues me dice que debo de seleccionar el texto que esté abajo, que se encuentra acá. Yo lo selecciono y lo debo de copiar, ¿ok? Lo copiamos. El segundo paso es ingresar a la ruta que me está indicando acá. Esta ruta, recordemos que es donde aloja todas las librerías y complementos que hace la validación ante la autoridad. Entonces, yo debo de buscar esta ruta que se encuentra en C. Vamos a regresar y me voy a C, archivos de programas. Aquí me lo indica. Aquí en Aspel, busco la carpeta de Aspel, SAE 8, indico SAE 8 y debo de seleccionar el archivo con el nombre de complemento SAT. Voy a buscar ese archivo. Selecciono y presiono la letra L
para buscar la opción de complemento. Exacto, aquí está. Yo siempre recomiendo que antes de hacer una modificación, realicemos una copia de ese archivo por cualquier anomalía que se llegara a presentar. Entonces, ya tengo una copia original tal como está funcionando en este momento el sistema y vamos a editarlo. Ok, este es mi complemento. Esas son todas las indicaciones o instrucciones que tenemos para poder hacer el anexo de este complemento de la carta aporte. Estas son unas instrucciones que se programan para poder hacer esa validación. Y lo vamos a colocar hasta la parte de abajo. Aquí. Yo ya lo tengo, miren, acá. Aquí ya se pega. Al momento de tener esa información, al pegarlo ya está ubicado y ya le estoy dando el anexo para hacer uso y el manejo de la carta aporte en esta validación de complementos. Aquí existen otros complementos que ya están anexados, pero en el manejo de la carta aporte, como es nuevo para nosotros en el manejo de uso e implementación, entonces conlleva esa configuración de manera manual. ¿Ok? Una vez que ya está aplicado y pegado, vamos a guardar cambios. Al cerrar, pues ya me pide, deseas guardar los cambios y le digo guardar. Perfecto. Y acá yo ya tengo el segundo. ¿Está? Ya tengo establecido este movimiento de la carta aporte. Lo voy a cerrar. Okay. Listo. Perfecto. Eso es los primeros pasos que conlleva para hacer esa configuración que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tener primero nuestro archivo que nos van a hacer llegar o se los podemos proporcionar para que podamos trabajar para aquellos clientes que manejan SAE 8 y vamos a trabajar con la carta aporte. Ese es mi primer archivo que yo debo de tener para llevar esa configuración. Segundo, recordemos que hay que seleccionar estos 5 archivos y pegarlos dentro de la librería donde va a ser esa validación. Tercero, es modificar lo que es el XML, que va a ser nuestra adenda para poder trabajar. Si va a ser mercancía trasladada internacional, especificamos sí. Si va a ser local, le pongo no. Y en la parte de entrada y salida, es ingreso o traslado. Esos son valores que trae sobre un archivo de Excel. Y el tercero es sobre el complemento SAT, que tenemos que abrirlo, lo tenemos que copiar y pegarlo. ¿Ok? Sobre la información que me indica ahí y los pasos a seguir. Una vez que ya tengo la plantilla, ya tengo los archivos colocados dentro de las 2 carpetas que me piden ahí alojarlos, ahora conlleva hacer cierta configuración ya dentro del sistema de SAE. El primer procedimiento va a ser irnos a configuración. Me voy a configuración ya trabajando dentro de SAE, parámetro del sistema. Dentro de parámetros del sistema, me voy a ir a la sesión que es clientes y cuentas por cobrar. Y en esta sesión de clientes y cuentas por cobrar, nosotros debemos de crear ciertos campos libres que me van a servir para el llenado del envío de la información, en ese caso el producto que se va a trasladar. ¿A nombre de quién y quién lo va a trasladar? Recordemos de que esos campos son obligatorios, o sea, va dentro de la estructura del documento fiscal, ¿ok? Los sistemas me generan 6 campos libres adicionales. Por default ya vienen configurados 6 campos libres, pero estos campos libres no los utilizo porque
ya traen una longitud específica. No los puedo modificar de manera visual desde esa configuración. Para eso necesitamos crear los campos libres que nos está solicitando. Y este campo libre, ¿en dónde recae o cómo voy a saber qué campos libres voy a necesitar? ¿Ok? Dentro de este archivo que se les va a hacer llegar o lo que van a utilizar la configuración, viene el archivo que es en PDF, que es implementación de carta aporte. En este archivo PDF lo voy a abrir. Voy a ver si se puede, no sé si se puede visualizar. Voy a checar. Permítame tantito, voy a ver si lo podemos visualizar. Ok. Observan ahí mi pantalla donde dice emisión de facturas electrónicas con complementos. No se observa, nada más se ve la No se pantalla de clientes y cuenta por cobrar. Ok, voy a dejar de compartir entonces una ventana para poder compartir. Aquí está. Ahí está. Voy a ver. A ver si ahí ya podemos observar. Voy de nuevo. ¿Ahí? ¿Ya se observa? Ahí se observa. Perfecto. Bueno, esta guía que nos proporciona Aspel se encuentra dentro del archivito que compartimos, que viene los elementos a utilizar. Y acá dice implementación de complementos de carta aporte. Con la finalidad de saber qué campos son los que voy a utilizar, qué campos necesito configurar dentro del sistema de SAE. Entonces, este pequeño manual nos va a servir para esta configuración. Y aquí viene cierta explicación también de lo que conlleva para poder hacer uso de los procesos. Ahí está. Me voy a ir en lo que les estaba yo explicando. El llenado que debe de conllevar. Aquí, ahorita vamos a ver esa parte. Y aquí está. Esos son mis campos libres que yo debo de llenar y en dónde los debo de llenar. Aquí ya me indica. Si un momento dado yo me atrevo a realizar la configuración del sistema de SAE, los campos libres, adelante. No hay ningún problema, no está muy complicado para hacer el llenado de los campos libres. Entonces aquí ya me indica que está en configuración, parámetros del sistema, me voy a clientes y cuentas por cobrar y campos libres. Y todos estos campos libres que visualizamos acá en esta pantalla son los que debemos de llenar en el módulo que les acabo de mencionar. Acá nosotros tenemos que respetar el tipo y la longitud, ni un dígito más, ni un dígito menos, porque ya tiene esa validación ante la plantilla. Si nosotros le ponemos 12, te va a marcar un error. Si le pongo 14, por lo consiguiente. Si aquí le pongo numérico, te va a marcar error. De igual manera en campo libre, si todo lo escribe en mayúscula, va a ser la validación y no va a detectar los campos libres correctos. Entonces, aquí, tal como te lo indica en la imagen, así se tiene que respetar el ingreso de los campos libres, el tipo y la longitud dentro del sistema de... ¿Sí? Yo en este programa hay que aprender a manejar todo esto. ¿Mande? Está cañón. Ok, entonces esta parte es Se vale la hay que hacer Me esa van a mandar configuración. unos programas. Y ahí lo va a hacer. Y regreso al SAE. Voy a regresar al SAE. Aquí están. Yo ya los tengo configurados. Aquí están. Aquí están configurados. Son del número 7. Empezamos a hacer la elaboración. Respetamos mayúscula y minúscula. El tipo de dato, la longitud. Aquí está. Una vez que ustedes ingresen todos los campos
libres dentro del número de clientes, ya no debo de tener ningún campo libre hasta abajo. O sea, yo me debo de quedar en el último registro de acuerdo al manual que me indica Aspel. Aquí está. Yo debo de estar hasta acá. Código postal, arrendatario. Tal vez en el primer llenado de traslado de tu mercancía no vayas a utilizar todos los campos. Se van a utilizar los esenciales. Pero obligatoriamente debemos de tener todos esos campos para que pueda ser en un momento dado utilizado, ¿no? Si vas a utilizarlo de manera internacional. Entonces aquí esos campos deben de estar tal como nos los menciona acá. Y debo de quedarme en el último registro indicando el tipo y la longitud. Una vez que ya hiciste el llenado de todos estos campos, respetando el tipo de dato, la longitud, que es muy importante respetar letras, mayúscula, minúscula, tipo y longitud para que al final ustedes no tengan ningún problema al momento de validar el timbrado. Porque si un dato está mal, ahí comienzan los errores. Una vez que ya está, pues ya les voy a dar a aplicar para que guarde todos los cambios y empieza la validación renglón por renglón, que sería campo por campo. ¿Ok? Yo ya hice el primer llenado, que fue los campos libres para clientes. Cuentas por cobrar. Ahora me está pidiendo otros campos libres que debo de llenar. ¿Cuáles son? Vamos a regresar a mi manual. Y acá me indica que debo de ir a la siguiente ruta. Configuración, parámetros del sistema, ventas, campos libres y documento. ¿Ok? Regreso al sistema y me voy. Ahora me está indicando que yo busque ventas. Aquí está. Busco ventas y dentro de ventas busco campos libres. En campos libres tengo dos pestañas, documentos y partidas. Me está indicando que va a ser en documentos, ¿ok? Y aquí en documentos vamos a ver qué campos son los que me está pidiendo para el llenado de esa carta aporte. Me pide que va a llevar distancia recorrida, va a ser número decimal sin longitud, porque el número decimal por default me respeta 10 dígitos. El RFC remitente va a ser texto con una longitud de 13. Número de registro del tributario origen, texto 40. Y así sucesivamente a tener todos los campos que yo tengo acá. Ahí está. Todos estos campos son los que me piden con cierta longitud también para documento. ¿Ok? Voy al SAE. Dentro de SAE, yo ya también tengo los campos ya creados y llenados. Aquí está. Ya están reflejados aquí esos campos libres. Son 25 campos libres, pero tenemos que respetar, repito, tal como me lo indica en el manual, para que no tenga yo problemas. Una vez que ya tengo esos campos libres creados, guardamos cambios y me voy ahora a la segunda pestaña. ¿Por qué a la segunda pestaña? Porque también me piden que debo de hacer el llenado. Ya hice en campos libres en ventas. Y acá ya me está indicando también que debo de llenar en configuración, parámetro del sistema, ventas, campos libres y partida. Todos estos campos libres, si ustedes recuerdan, en la parte teórica que nos apoyó el ingeniero Emilio Orantes dando las indicaciones del llenado, pues estos campos libres son los que conllevan a hacer el llenado ahora sí en la parte del sistema, que son estas. Clave del producto del servicio, descripción del producto del servicio, cantidad de mercancía, clave de unidad, material peligroso, clave de material peligroso, embalaje, peso en kilo, fracción y el UID si yo manejo exportación de productos. ¿Ok? Todos esos campos también son los que me indica el manual acá dentro del sistema para la pestaña de partidas y cierta longitud también. Son memos, son números, textos, decimales, textos. Entonces, todo ese tipo de llenado son los que yo debo de tener acá. Una vez que ya tengo el llenado en 3 pestañas, recordemos, clientes y cuentas por cobrar, campos libres. Ahí están los campos libres que debo de tener. La segunda es en ventas.
campos libres, documentos y partidas. Una vez que ya están esas dos pestañas llenados los campos, guardamos los cambios y le doy a aceptar. Ok. Ya tengo el dato de los campos libres. ¿Qué conlleva ahora? Necesito trabajar con una serie. Sea bien que trabaje con una serie nueva o trabaje con la misma serie de facturación. Lo ideal sería trabajar con una serie nueva para que lo identifiques administrativamente. Esa serie la vamos a crear dentro de configuración, parámetros del sistema y en ventas. Y aquí en ventas me voy a ir a documentos y factura. Como es un ingreso, aquí en facturas yo voy a crear mi serie. Vamos a poner acá. Y le voy a poner carta aporte. Voy a poner CC, emisión de carta aporte federal. Ahí está. Ahorita la voy a dejar impreso porque pues no cuento con los sellos para poder hacer la parte digital. Si le pongo digital me va a pedir que debo de tener configurados los sellos, pero es la simulación. Entonces aquí la dejo en la parte que es digital, hacen el llenado. Aquí en el llenado es, vamos a ver. Aquí en el llenado va a ser digital, ¿eh? Complemento, carta aporte federal digital, así lo describí en las iniciales. En la emisión de formatos, yo voy a utilizar una plantilla. Voy a regresar tantito a la carpeta que tengo, que es esta. En esa tengo la parte que es mi formato. Aquí está. Emisión de CFDI y facturas de complemento de carta aporte. Complemento de carta aporte. Es esta. Esta plantilla que es mi formato, la voy a copiar y la vamos a pegar dentro de plantillas que se encuentra en SAE. Aquí está plantillas y en plantillas está la carpeta de reportes. Dentro de la carpeta de reportes yo genero y le voy a dar la opción pegar. Me la copio. Voy a regresar. ¿Está? Lo voy a copiar. Y regreso a plantillas. ¿Está? ¿Ok? Y aquí ya tengo yo la plantilla, que es mi formato, perdón, este es mi formato que me va a servir para utilizar la carta aporte. Entonces, como ya lo tengo estipulado dentro de una dirección, aquí lo mando a llamar. ¿Qué formato de emisión de CFDI 3.3 va a ser para el complemento de la carta aporte? Selecciono y busco la emisión que acabo de pegar. Va a ser, aquí está, es esta, emisión de facturas, complemento de carta aporte, versión 3.3, porque tenemos la versión de plantillas 3.3. Le doy acá y ya tengo especificado acá mi plantilla que voy a utilizar cuando yo vaya a emitir un documento fiscal de complemento de carta aporte. Una vez que ya está configurado mi plantilla, le voy a dar a aceptar. ¿Desea guardar los folios? Le digo que sí. Entonces yo ya tengo acá creado mi número de serie de manera estándar, impresa para poder trabajar con un complemento de carta aporte. Listo. Teniendo ese dato, le voy a dar aplicar y aceptar. Ok. Bueno, yo sé que existen muchas dudas porque el trabajo de la configuración de manera manual conlleva ciertos procesos, ciertos pasos para poder hacerlo. Pregunto, ¿alguna duda, comentario con respecto a lo que he mencionado ahorita en la parte de la configuración?
Gracias, contador. ¿No hay preguntas? ¿Ahí los que manejan SAI tienen transporte? ¿No tienen alguna duda? Por lo que veo todo está muy claro. Ok, como les mencionaba, esta parte de la configuración, como la autoridad ya había mencionado que iba a entrar en vigor el 30 de septiembre, entonces esa configuración que les estoy enseñando, explicando, es de manera manual. Por los tiempos, ahora sí SAE implementó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Nos van a apoyar para poder hacer la configuración de manera manual para generar complementos de carta aporte, ¿no? Conlleva estos pasos. Pero como ahorita la autoridad ya dio una prórroga, ya nos mencionaron de que toda esta configuración que estamos mencionando y les estoy explicando en este momento, ya no se va a hacer de manera manual, ya vendrá en una actualización de reinstalables para la versión 8.0, porque es en el único sistema de los sistemas ASPEL que lo vamos a realizar, que va a ser Facture y SAE, ¿no? En ese momento, entonces, ya vendría todos estos campos que acabo de mencionar, ya vendría configurado para que este proceso no lo hagamos, ni se realice, pues ya se va a hacer nada más a través de una actualización que se va a integrar, ¿no? Bueno, ok, entonces, una vez que ya conlleva toda esta configuración, solo me queda ahorita mencionar que tenemos que crear un cliente, donde vamos a hacer uso para la emisión o receptor para la entrega de la mercancía o traslado de la mercancía. Entonces, yo ya tengo aquí el cliente creado. Tenemos que utilizar, recordemos que debemos de utilizar el RFC genérico. Entonces aquí yo tengo ya el cliente creado que yo le puse autotransporte de traslado federal, carta aporte, con el RFC genérico y país. Tenemos que llenar los datos correspondientes, como es la calle, el número exterior, la colonia, código postal, población, estado, municipio, porque son requisitos que me están pidiendo en el llenado de la carta aporte. Así como también tenemos que dejar ya listo la configuración para los comprobantes fiscales. Y aquí en las comprobantes fiscales tengo que tener la configuración de una adenda, que es un complemento, y anexando lo que es la plantilla que se define dentro del sistema, ¿no? Entonces, estos dos archivos también ya vienen, ya no los permite acá la carpeta que yo les mencioné. Voy a regresar tantito. Aquí está. Este es mi plantilla y este es mi complemento. Estos dos archivitos, pues también se tienen que trasladar. Este lo copio ya modificado y lo tengo que dejar ¿en dónde? Dentro de adendas. Aquí está. Aquí en adendas y ya lo pego. Se pega y aquí tengo ya mi parte de complemento, porque las adendas son complementos adicionales a la plantilla de CFDI. Y la plantilla de traslado también lo copio y esa la voy a pegar dentro de comprobantes, pero no en adendas, sino en plantillas. Y aquí en plantillas ya pego la plantilla que va a ser traslado. Ya tengo esos dos archivos pegados en cierta ruta y acá mi cliente que estoy configurando y el que me va a servir para utilizarlo en la carta aporte, entonces le doy aquí en la opción de adendas y aquí en la adendas pues me dice que va a ser el complemento en una facturación. Selecciono los tres puntitos suspensivos y me va a llevar a la ruta. ¿Cuál es la ruta? Pues dentro de la empresa 1, comprobantes, adendas, y tengo el archivo de carta aporte. Yo selecciono la carta aporte, le doy a abrir y al momento de abrir ya tengo aquí esa configuración que está aplicada. Y en esa configuración lo único que tenemos que ver acá es lo que modificamos, que es transporte internacional,
A ver, voy a seleccionar. ¿Está? Aquí está. Transporte internacional, si va a ser sí, si va a ser no. Entrada y salida de mercancías, si va a ser ingreso, va a ser traslado. Y el valor, ¿no? 02, 03, que esos valores están dentro de una tablita. ¿Ok? Ya tengo la adenda y también tengo que seleccionar la plantilla que va a ser de traslado. Aquí está la plantilla, selecciono y en esa plantilla ya tengo la configuración también. Yo lo selecciono y le doy a abrir. Al momento de abrir ya tengo el complemento. Aquí está. Anexando el uso de esta plantilla para poder hacer uso de mi carta aporte. Perfecto. Ya guardo los cambios. Al tenerlo ya listo, pues ya guardamos a ese cliente que vamos a utilizar para hacer el manejo de y la emisión del documento. ¿Ok? Teniendo ya esos valores, ¿qué se hace? Pues ya nos vamos a generar una factura de ingresos. Selecciono en ventas. Aquí en ventas está la opción de facturas y en facturas representamos con la F el símbolo que es una factura y viene el signo más. Selecciono el signo más para hacer el llenado. ¿Qué voy a hacer acá? Como estoy manejando series y creé la serie para complemento de pago, entonces voy a mandar a llamar la serie para hacer uso. Aquí está, complemento, carta aporte federal. Yo le doy doble clic. Este dato es administrativo para el sistema. Recordemos que ante la autoridad, pues es el UID que hace el timbrado. ¿Qué cliente es el que voy a timbrar? Bueno, selecciono y busco al cliente que le di de alta. Vamos a ver. Aquí está. Es este. Carta aporte. Hago el llenado. Acá es muy importante si va a salir la mercancía, como lo voy a mandar, pues se tiene que especificar aquí el domicilio, a dónde lo vas a mandar. Hacer el llenado del servicio o el producto que vayas a utilizar. Lo mandas a especificar. Aquí está. A ver si tengo existencia. Okay. Entonces, al hacer el llenado, como cuento con existencia, no voy a cambiarle tantito la configuración para que me deje. Que conlleva controlar existencia y ya lo tengo habilitado. Voy a facturar sin existencia. Nada más para hacer la simulación. Okay. Regreso a facturas, repito el procedimiento. Le doy a agregar. Al momento de agregar, voy a seleccionar la serie. La serie va a ser carta aporte. Selecciono al cliente, hago el llenado y selecciono el producto o servicio. Por ejemplo, cemento. ¿Ok? Al momento de hacer el llenado, se preguntarán ¿y en dónde aparecen los campos libres? Los campos libres van a aparecer al momento de salir del producto. Aquí están. Aquí aparece el llenado. ¿Cuál es la clave de tu producto de servicio? ¿Cuál es la descripción del producto de servicio? La cantidad de la mercancía, la clave de unidad, si es material peligroso. Estos campos fueron los que nosotros llenamos en la configuración y ya cuando realizamos el documento final que va a ser generado y timbrado, entonces aquí es donde tenemos que hacer el llenado de los campos adicionales, que son estos que me van a estar pidiendo. Entonces, en estos campos se tienen que hacer el llenado. Una vez que ya está, y los otros campos, ¿en qué momento lo llenamos? ¿Ok? Este es sobre la partida del producto. Y los otros campos van a ser sobre la partida del documento. Aquí están. Esos son los otros documentos, los otros campos que nos pide que hay que ser llenado. Distancia al recorrido, RFC del remitente, número de registro, residencial fiscal, calle origen, número, extensión origen. Todos esos datos son parte del cliente. Aquí está lo que estábamos llenando. Todos los campos son los que necesarios, los ideales que se van a llenar, porque no todos me piden para hacer el llenado. Entonces aquí ya se hace el llenado y al darle a aceptar, pues ya genera la parte de empezar a grabar y al grabarlo ya me va a aparecer pues el documento. Voy a mandar a llamar el documento de emisión que va a ser el de carta aporte.
Es este. Le doy a abrir. Ok. Y ya le vamos a dar aquí a aceptar. Ahí está. Este es el formato diseñado y la estructura para la carta aporte. Me aparecen así porque no tengo todos los datos llenos, no tengo todos los datos recabados para poder hacer la visualización. Si hubiéramos nosotros así realizado el timbrado, pues ya me aparece el folio fiscal, certificado de SAT, fecha de timbrado, la serie que se crea, el folio, el certificado de emisor, la fecha, la forma de pago, el uso, enviar a dónde, facturado a quién, el número del cliente, los datos del régimen fiscal, expedido en qué, y las observaciones, bueno, aquí lo que son los impuestos y los sellos correspondientes a todo esto. Entonces, esa es una representación donde va a ser visualizado en la carta aporte. Así quedaría la estructura, ¿no? Dentro de del sistema de SAE, que nos permite generar ya la elaboración de una carta aporte. Entonces, cuando ya finalizamos, ya me aparece dentro del historial, aquí en esa parte. ¿Ok? Bueno, entonces, como pueden ustedes observar, dentro del sistema de SAE ya está listo para hacer uso de este documento que la autoridad nos está pidiendo, ¿no? Está requiriendo. Lógicamente, vuelvo a repetir, estos procesos en su momento se visualizaron y iban a ser de manera manuales, pero con eso de que la autoridad dio una prórroga, pues el área de soporte de Asper pues ya implementó y va a liberar el reinstalable R8 para que pueda traer ya esta configuración y pues el usuario final pues ya no tenga nada que configurar, simplemente se hace la actualización del reinstalable para hacer la validación de estos campos que les acabo de mencionar y lo hicimos de manera manual, incluyendo las plantillas. En las plantillas, pues sí, eso sí no se descarta porque tenemos que crear la parte del cliente que vaya a hacer uso de, de la elaboración de la carta aporte, ¿no? Y al final de cuenta, la visualización que les mencioné, así va a ser la estructura del documento de la carta aporte. ¿Ok? Bueno, entonces, yo sé que hay dudas, ¿eh? Yo sé que hay dudas, no es fácil. En la parte de la estructura, nos cuesta a veces un poquito entender esos tipos de procesos, ¿no? Conlleva el llenado. Entonces, pues esa es la breve explicación y demostración que conlleva dentro del sistema de SAE. Así es como vamos a trabajar apoyándolos en las configuraciones para que ustedes puedan hacer uso del sistema y la elaboración de la carta aporte lo más sencillo y viable dentro del sistema. Ok, no sé si existen comentarios, dudas, muchas, pero comentarios. ¿Algún comentario, sugerencia? Pues bienvenidos. Quedo en espera. Aprovecho a tomar la palabra, para aquellos que vayan a requerir el complemento carta aporte, es importante que veamos qué versiones de software tenemos. Actualmente en el mercado con respecto a Asper tenemos la versión 7.0 y la 8.0. La 8.0 ya tiene más de un año trabajando y esa entró sobre todo por la cuestión de la pandemia para apoyar a aquellas empresas que necesitaban vender en línea. Entonces, no fue tanto por un efecto fiscal. Si ustedes todavía tienen la versión 7.0 y necesitamos emitir carta aporte, entonces sí estamos obligados a actualizarnos a la versión 8.0 para poder emitir carta aporte. Si alguno de ustedes está en esa situación, con todo gusto esperamos poder nosotros apoyarlos para la actualización. También está el caso de Facturé. La versión 5.0 es la única que va a poder timbrar complementos de carta aporte hasta donde sabemos. Estamos a la espera de que nos pasen la documentación de cómo se va a poder hacer el complemento carta aporte dentro de Facturé y poder enseñarles posteriormente a ustedes.
Pero sí es importante que si ustedes tienen algún software de estos dos, Facturé o AspectSci, y vamos a requerir emitir complemento, verifiquemos que estemos actualizados. Si ya tenemos la versión 8.0, ya nada más es de actualizar reinstalable. Y si es Facturé y todavía alguno se encuentra en la versión 4.0, pues migrarnos a la versión 5.0. Nuestros datos, pues con todo gusto por ahí se los había pasado al principio, si no se los voy a dejar en el chat para que se puedan comunicar con nosotros. Gracias. Bueno, estimados colegas, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Los veo muy calladitos, como que ahora sí ya se las supieron todas, de todas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, ninguna? Pues no, pero por lo que veo todo quedó muy comprendido, claro, y el tema es muy importante, muy completo, pero si hay algún comentario, alguien que nos quiera hacer o sugerencias, adelante. O algún comentario, licenciada Alejandra. Pues agradecerles de antemano a todos los asistentes por habernos permitido llevar a cabo esta presentación. También gracias a usted, contador, por el apoyo en convocarlos. A la ingeniera Emilia, el equipo, bueno, de Más PC, el ingeniero también Luis, por su apoyo en esta explicación. Aun cuando es un tema, pues, un poco extenso, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más corto posible sin dejar de mencionar por la parte importante, ¿no? También, aprovechando el espacio, pues esperemos que nos puedan acompañar el día 10 en el webinar que vamos a realizar, bueno, que va a realizar en este caso nuestros amigos de Más PC. Como lo comentaba la ingeniera Emilia, va a ser sin costo. Y bueno, también vamos a abordar un poquito, más bien no un poquito, vamos a hablar de este tema en particular. Y pues ahora sí como que más profundo, ¿no? Más profundo el tema. E insisto, es un tema muy extenso que, pues bueno, en hora y media, hora no va a ser posible, ¿no? Entonces, los esperamos, quedan cordialmente invitados para el día 10 y pues nada, que les deseo un excelente día. Muchísimas gracias nuevamente. Ingeniero Emilia.